La Amazonía no avisa. Respira, observa y guarda secretos que ningún mapa se atreve a nombrar. En sus ríos profundos, allí donde el agua es negra como petróleo y la neblina se pega a la piel como una segunda sombra, los ribereños cuentan historias que no deberían existir, pero que existen. Hola comunidad, bienvenidos a Sombras del Abismo. Hoy vamos a adentrarnos en historias de terror increíbles, de esas que te dejan mirando por encima del hombro. Quédate cerca del fuego y cuéntame, ¿desde dónde nos estás viendo? Historias de seres que abandonan la oscuridad líquida para tomar forma humana. Historias que se transmiten en susurros, porque pronunciarlas en voz alta es invocarlas. Esta no es una leyenda folclórica, no es un cuento para asustar niños alrededor de una fogata. Lo que escucharás hoy viene de testigos reales, de noches que la selva jamás olvidó, de familias que aún encienden velas para ahuyentar lo que vive bajo el agua. Son palabras grabadas con miedo, transmitidas de generación en generación, no por tradición, sino por supervivencia, porque en la Amazonía, la frontera entre lo vivo y lo otro es tan delgada como la superficie del río. Para entender lo que sucedió aquella noche en San Pedro, primero debes comprender dónde ocurrió. El río Ucayali no es un río común. Es una arteria de 1.600 kilómetros que atraviesa el corazón del Perú amazónico, serpenteando entre comunidades que viven como vivían sus ancestros hace siglos. Aquí, la electricidad es un lujo intermitente, las carreteras son inexistentes y el río no es solo transporte, es comida, es baño, es frontera entre el mundo conocido y lo que acecha más allá. Las comunidades ribereñas como San Pedro existen en una realidad paralela. Durante el día, la vida transcurre con normalidad aparente. Niños jugando en las orillas, mujeres lavando ropa en el agua turbia, pescadores lanzando sus redes al amanecer. Pero cuando el sol se oculta detrás de la muralla verde de la selva, todo cambia. La oscuridad aquí no es como la oscuridad de las ciudades. Es absoluta, es tangible, y en esa negrura, el río a hablar. Desde las comunidades del Ucayali en Perú hasta el Amazonas en Brasil, pasando por Colombia, Ecuador y Bolivia, existe una regla no escrita que todas las familias ribereñas enseñan a sus hijas. Nunca hables con el hombre elegante que viene del río. No es superstición, es experiencia acumulada durante siglos, porque cuando aparece el bufeo colorado en su forma humana, siempre falta alguien al amanecer. Era 23 de marzo. Lo recuerdo porque era el cumpleaños de don Julián, el más viejo del pueblo. Él cumplía 80 años y toda la comunidad se juntó en la orilla. Trajeron masato, ese licor de yuca fermentada que hacemos nosotros. Trajeron pescado ahumado, plátano frito, todo. Y música. Siempre hay música cuando hay fiesta. Marisol tenía 19 años. Era la prima favorita de Celia, prácticamente hermanas. Había crecido en San Pedro, conocía el río como la palma de su mano. Sabía nadar desde los 4 años y su risa, según Celia, podía escucharse desde cualquier rincón del pueblo. Marisol era bonita. Tenía el pelo negro, largo hasta la cintura, y cuando bailaba, todos la miraban. Pero ella era buena gente, no creída. Le gustaba bailar, nada más. La fiesta comenzó al atardecer,
cuando el sol tiñe el río de naranja y rojo, como si el agua misma se incendiara. Había unas 30 personas, todas de la comunidad, todos conocidos. Nadie llegaba a San Pedro por casualidad. No hay camino, solo río. La música era cumbia selvática, mezclada con huayno. Los parlantes funcionaban con un generador que tosía cada tanto, pero nadie se quejaba. El aire olía a leña quemada, a masato dulce, a selva húmeda. Todo era normal. Hasta que él apareció, yo estaba sentada cerca de la orilla, tomando masato con mi tía, cuando Marisol me gritó: «Prima, ven a bailar». Me paré y fue ahí cuando lo vi. Un hombre joven, piel muy clara, demasiado clara para alguien que vive bajo el sol amazónico, camisa blanca impecable, pantalones oscuros perfectamente planchados, zapatos de cuero brillante. Nadie en San Pedro tiene ropa así. La ropa aquí se mancha de barro, se rompe con las ramas, se desgasta con el agua del río, pero la ropa de este hombre parecía recién comprada, como si viniera de una tienda de Lima. Nadie lo reconoció. Y eso es raro, porque acá nos conocemos todos. Si alguien viene de otra comunidad, siempre preguntamos: ¿de dónde vienes? ¿Quién es tu familia? Pero nadie se acercó a preguntarle. Era como si no quisiéramos acercarnos. El hombre no hablaba, solo observaba. Estaba parado al borde de la luz, donde las sombras de la selva se mezclaban con el resplandor de la fogata. Sus ojos no parpadeaban, y cuando Marisol pasó bailando cerca de él, esos ojos la siguieron. Marisol se dio cuenta, se volteó, lo miró y sonrió. Y él también sonrió, pero su sonrisa era extraña, como si nunca hubiera sonreído antes y estuviera imitando lo que había visto hacer a otros. El hombre se acercó, lentamente, como si caminara en el fondo del agua, con esa resistencia líquida que hace que cada paso parezca flotar. Y cuando estuvo frente a Marisol, extendió la mano. Ella tomó su mano, y yo juro que vi como los dedos de él eran más largos de lo normal, como los dedos de alguien que ha estado mucho tiempo en el agua, arrugados, pero no arrugados. Es difícil de explicar, pero no eran dedos normales. Comenzaron a bailar, y cuando bailaban, un olor se esparció por el aire. Un olor que Celia describe como río húmedo mezclado con pescado podrido, pero suave, como si viniera de muy lejos. Otros lo notaron también. Una mujer mayor, doña Mercedes, se acercó a Celia y le susurró: «Ese hombre huele a agua negra. Saca a tu prima de ahí». Pero cuando Celia se volteó para buscar a Marisol, ya no estaba. Pasó en segundos. Segundos. Estaban bailando cerca de la orilla. Yo parpadeé, volví a mirar y no estaban. La música seguía sonando. La gente seguía bailando. Pero Marisol y el hombre habían desaparecido. Celia corrió hacia donde los había visto por última vez. Preguntó. Gritó el nombre de su prima. Nadie había visto nada. Nadie había escuchado nada. Hasta que una mujer, la señora Inés, dijo algo que heló la sangre de todos. Los vi caminando hacia la orilla. Él la llevaba de la mano. Marisol caminaba, pero sus pies no tocaban el suelo. Flotaba. Y él sonreía, pero sus ojos no tenían reflejo.
Ni la luz de la fogata, ni nada. Eran como dos pozos negros. Toda la comunidad dejó la fiesta. Agarraron linternas, lámparas de querosén, machetes. Se dividieron en grupos y comenzaron a buscar en la orilla, en el bosque cercano, gritando el nombre de Marisol. Pero la selva de noche es un laberinto vivo. Los sonidos se distorsionan, las sombras se mueven y cada crujido de rama puede ser un jaguar, una serpiente o algo peor. Buscaron hasta la madrugada. Ni huellas, ni sonido, ni rastro, como si Marisol nunca hubiera existido. Cuando salió el sol, fui la primera en acercarme al barranco donde termina la orilla. Bajé con cuidado, porque el barro estaba blando. Y ahí lo vi. Una huella. Un zapato fino de hombre, hundido en el barro. Y junto a él, otra marca. Era redonda, profunda, como si algo pesado se hubiera arrastrado. Pero no era humana. Era como la marca que deja un delfín cuando se arrastra por la orilla. Pero más grande, mucho más grande. Celia llamó a los demás. Los ancianos bajaron, observaron en silencio y sin decir palabra, comenzaron a santiguarse. Don Pascual, el chamán más viejo de San Pedro, un hombre que rara vez hablaba, se arrodilló junto a la marca y la olió. «Huele a encanto», dijo. «El bufeo la llamó. Cuando el río quiere a alguien, no lo devuelve». Esa misma mañana, los ancianos se reunieron en La Maloca, la casa comunal. No invitaron a Celia, pero ella escuchó desde afuera. Don Pascual explicó lo que todos ya sabían, pero nadie quería confirmar. El bufeo colorado había venido en forma humana. Había elegido a Marisol y se la había llevado a su mundo, al fondo del río, donde viven los yacurunas, los seres acuáticos que atrapan almas humanas. Cuando el bufeo toma a alguien, explicó el chamán, esa persona sigue viva, pero ya no es humana. Vive en el fondo del río, en una ciudad submarina donde todo es al revés. Ahí no hay tiempo, no hay día ni noche, solo agua negra y cantos que nunca terminan. 2 días después de la desaparición, Celia no podía dormir. Al amanecer, salió de su casa y caminó hacia la orilla. El río estaba quieto, como un espejo oscuro. La neblina flotaba sobre el agua, formando figuras que parecían personas. Y entonces lo escuchó. Era un canto, suave, dulce, y era la voz de Marisol. La melodía era una canción que Marisol cantaba cuando era niña, una canción que su abuela le había enseñado en Shipibo. Pero la voz venía del centro del río, donde el agua era negra y profunda, donde nadie se atrevía a nadar. Celia se acercó al borde y vio algo. Una forma rosada asomaba a la espalda, giraba lentamente, como si bailara bajo el agua, desaparecía y volvía a aparecer. Y cada vez que aparecía, el canto se hacía más fuerte. Celia estaba hipnotizada. Dio un paso hacia el agua. El agua llegaba a sus tobillos. El canto seguía llamándola. Sentía que tenía que entrar, que Marisol me estaba esperando, que si entraba, la vería de nuevo. Pero en ese momento, una mano la jaló hacia atrás con fuerza. Era don Pascual. «No escuches», le ordenó. «Esa ya no es tu prima. Es el bufeo usando su voz». Esa misma noche, don Pascual realizó un ritual de protección para toda la comunidad.
Dibujó círculos de ceniza alrededor del pueblo. Quemó tabaco negro y ayahuasca seca. Cantó en Shipibo durante horas, invocando a los espíritus protectores del bosque para que mantuvieran al bufeo alejado. El bufeo está contento, explicó el chamán a la familia de Marisol. Las voces de quienes toman nunca dejan de cantar. Él las usa para llamar a más. Le dijo a Celia que nunca, bajo ninguna circunstancia, volviera sola al río al amanecer o al atardecer. Que nunca respondiera si escuchaba su nombre en el agua. Que nunca, jamás, hablara con un hombre extraño que viniera del río. Desde ese día, San Pedro cambió. Nadie permite que las muchachas se queden solas en las fiestas. Siempre hay alguien vigilando. Siempre hay un anciano observando la orilla. Cuando un desconocido aparece, especialmente si tiene ropa demasiado limpia, ojos demasiado quietos y una sonrisa demasiado tranquila, la música se detiene. Las madres llaman a sus hijas. Los hombres se acercan con machetes, porque todos saben que el río elige, y cuando elige, no devuelve. El patrón es siempre el mismo, un hombre desconocido, atractivo, bien vestido. Aparece durante fiestas o celebraciones nocturnas. Seduce a una mujer joven. Ambos desaparecen cerca del agua. No hay cuerpo, no hay evidencia, solo testigos y terror. ¿Qué le pasó realmente a Marisol? Celia nunca volvió a ver a su prima. Pasaron semanas, meses. La policía de Pucallpa abrió una investigación que nunca llegó a ninguna parte. No había evidencia, no había sospechosos. Oficialmente, Marisol es una persona desaparecida. Pero en San Pedro, todos saben la verdad. Marisol vive en el fondo del río, dice Celia. A veces, cuando paso por donde desapareció, escucho su canto. Otras mujeres también lo han escuchado. Siempre al amanecer. Siempre la misma canción. Algunas noches, los pescadores reportan ver una silueta femenina nadando junto a los delfines rosados. Tiene el pelo largo y negro, como Marisol. Pero cuando se acercan, solo ven agua y neblina. Don Pascual dice que Marisol ya no es humana, que vive en una realidad paralela, en la ciudad submarina del bufeo, donde el tiempo no existe y las almas atrapadas cantan eternamente. ¿Es real? ¿Es posible? Para la ciencia, no. Para San Pedro, es la única verdad que conocen. Si algún día vas a la Amazonía, me dijo Celia antes de terminar la llamada, y estás en una fiesta cerca del río y ves a un hombre que no conoces, con ropa demasiado limpia, con ojos que no parpadean, con una sonrisa que no llega a los ojos, aléjate. No importa qué tan hermoso sea, no importa qué tan amable parezca, aléjate, porque el río siempre está mirando y el bufeo siempre está esperando. En esta selva, cada sombra puede ser un guardián, un espíritu o algo que espera bajo el agua. La Amazonía no avisa, no negocia, no perdona. Y el bufeo colorado sigue ahí, en las profundidades negras del Ucayali, del Amazonas, del Marañón, esperando la próxima fiesta, la próxima noche sin luna, la próxima joven que baile demasiado cerca de la orilla, porque el río elige, y cuando elige, no devuelve. El bufeo colorado es como la belleza efímera de un arco iris en la neblina del río. Te atrae con promesas de luz y color, pero si intentas alcanzarlo, descubres que no es más que vapor
y un vacío que te arrastra hacia el fondo oscuro. Si tú también creciste escuchando relatos como este, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Y si quieres más historias reales de los rincones más profundos de América Latina, deja tu like. La selva tiene mucho más que decir. Pero recuerda, hay secretos que es mejor dejar donde están, en el fondo, en la oscuridad, bajo el agua.